Hoy vamos a hablar de un poeta muy reconocido a nivel universal, un poeta que ha sido traducido en infinidades de idiomas, leído y estudiado en las grandes facultades de la literatura en el mundo. Me refiero al poeta César Vallejo, quien formó parte del intelectual Grupo Norte, que cohesionó gran parte de literatos, políticos, artistas, filósofos e intelectuales de diversa índole del Perú, surgido en 1915 en Trujillo. En sus inicios era conocido por la Bohemia de Trujillo o Bohemia trujillana. ¿Ustedes se han preguntado cuál era el objetivo de este grupo? Si quieres aclarar más de este tema, iniciemos. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, ubicado en La Libertad, un 16 de marzo de 1892. Sus señores padres fueron el señor Francisco de Paula Vallejo Benítez y su señora madre, María de los Santos Mendoza Gurranero. Vallejo fue el menor de sus 11 hermanos. Su apariencia mestiza se dio gracias a que sus abuelas eran indígenas, mientras que sus abuelos eran gallegos. Santiago de Chuco fue el lugar donde Vallejo vivió y llevó consigo muy gratos recuerdos, mayormente dados sobre su niñez. El mismo lugar fue donde Vallejo estudió toda su primaria, mientras que su secundaria se llevó a cabo en la ciudad de Huamachuco. Daría a conocer los grados académicos de César Vallejo. Vallejo estudió la primaria en el Centro Escolar 271, en la ciudad de Santiago de Chuco, mismo lugar donde nació. En abril de 1905 hasta 1909, estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco. Ingresó en 1913 a la Universidad Nacional de Trujillo y culminó en 1917, donde se graduó de bachiller en Filosofía y Letras, con su tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. En 1918 viajó a Lima para estudiar un doctorado en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En ese año publicó su primer libro titulado Los Heraldos Negros. María murió el 8 de agosto de 1918, mientras César Vallejo se encontraba en la ciudad de Lima y aún no había publicado un libro. Su tumba se encuentra en el Cementerio General del Cerro, que denomina la ciudad de Santiago de Chuco. En la poesía de César Vallejo, la figura de la madre ha ocupado un lugar indiscutible de suma importancia. El sentido de huérfano asociado con la ausencia y el hogar de la madre aparece a menudo en esta colección de poemas, pero más allá de este elemento biográfico y las implicaciones de maduras que se podrían atribuir al poeta, el sujeto transita estos aspectos y de la madre más allá, quien se convierte en el gran símbolo emocional y creativo, así como en el pretexto para construir poemas de gran cohesión estética, en los cuales se articula la forma para transmitir las emociones más profundas. En los poemas donde predomina el tema de la muerte, ese se combina con el tema del tiempo, la existencia, el dolor, entre otros. Y en varios fragmentos se asocia a la madre con la muerte y el renacimiento. Vallejo en Europa. Vallejo, hastiado de la mediocridad local, tenía ya sus miras puestas en el viejo continente. Con el dinero que le adeudaba el Ministerio de Educación, se embarcaba rumbo a Europa, de donde no regresaría más. Viaja en el vapor Oroya el 17 de junio de 1923, con 500 soles en el bolsillo. Arriba a París el 13 de julio. Sus ingresos siempre fueron insuficientes. Provenía del periodismo, si bien fungió también de traductor, escribía para el diario El Norte de Trujillo y las revistas El América y Latín de París, España de Madrid y Alfar de La Coruña. Sus 2 primeros años en París fueron de mucha estrechez económica, al punto que muchas veces tuvo que dormir a la intemperie.
En 1925 empieza a trabajar como secretario de la recién fundada Los Grandes Periódicos Iberoamericanos. Ese año el gobierno español le concedió una modesta beca para que pudiera continuar sus estudios universitarios de Derecho en España. En los 2 años siguientes visitó brevemente Madrid a fin de cobrar a plazo fijo el monto de la beca, aunque sin estudiar. En octubre de 1927 renunció a dicha beca. Nunca se doctoró en letras ni en derecho. En 1930 viajó a Madrid a raíz de la publicación de su poemario Trilce, que señaló el descubrimiento de su poesía en España. Le niegan, en cambio, la publicación de su cuento Paco Yunque, por el motivo de ser muy triste. En 1934 se casó por lo civil con Georgette, su esposa. En julio de 1937 vuelve a España por última vez. Entre septiembre y noviembre escribió sus últimas composiciones líricas de poemas humanos y España aparta de mí este cáliz, así como el drama del tema incaico y La piedra cansada. El grupo, que fue dirigido por Eulogio Garrido y Antenor Orrego, recibió distintos nombres, tales como Bohemia de Trujillo o Movimiento Cultural de Trujillo, en los años de 1910 hasta los 1920, en la misma ciudad. Todo lo mencionado anteriormente evade los trabajos realizados por autores de la misma época y o misma ciudad, haciendo hincapié en las labores realizadas en ese lapso de tiempo, puesto que fue muy abundante en frutos literarios para el norte y para toda la región del país. El primero en hacer mención fue el gran poeta Juan Parra del Riego, nativo de la ciudad de Lima, quien con su crónica periodística denomina al grupo la Bohemia de Trujillo. Más tarde se hizo presente Antenor Orrego Espinosa, quien en el año 1920 realizó la introducción para la obra de César Vallejo, que luego pasaría a ser titulada Trilce. Grupo Norte. El año 1915, un pequeño conjunto de jóvenes intelectuales y con temperamento revolucionario se asociaron para formar un grupo al que llamaron la Bohemia de Trujillo. El nombre fue dado a raíz de un artículo escrito por el poeta Juan Parra del Riego en la revista arequipeña Balnearios un 22 de octubre de 1916. Este grupo estaba formado por artistas, intelectuales, filósofos y literatos de diversas partes del país, pero especialmente del Departamento de la Libertad, considerado lugar de intelectuales. Tuvieron como gran animador y líder del grupo al escritor y filósofo Antenor Orrego. Integrantes fueron José Eulogio Garrido, escritor, catedrático universitario y periodista, además estudioso del folclore y del pasado cultural del norte del Perú. Juan Parra del Riego, poetista y escritor. César Vallejo, poeta, ensayista, narrador, periodista y educador. Óscar Imaña, poetista, magistrado y profesor. Carlos Manuel Cos, quien tuvo la profesión de abogado, economista y político. Antenor Orrego, escritor, periodista y filósofo. Víctor Raúl Haya de la Torre, político, fundador del Partido Aprista y periodista. Ciro Alegría, narrador, escritor político y periodista. Alcides Espelucín, poeta, político y educador. Macedonio de la Torre, pintor, escultor, músico. Carlos Valderrama, compositor y pianista. Pedro Azabache Bustamante, pintor indigenista. Juan José Lora, poeta, periodista. El Grupo Norte influyó durante la trayectoria retórica, pedagógica y estético en la vida de César Vallejo. Sus integrantes expresaron sus ideas en diarios, siendo los documentos que caracterizó el Grupo Norte fue el prólogo de Orrego y el artículo de César Vallejo.
donde el conjunto de estos personajes formaron el colectivo Amauta. La tríada revolucionaria Orrego, Vallejo y Espeludín fue donde Espeludín publicó un poemario llamado Nave Dorada. El propósito del Grupo Norte representó una profunda ruptura en la cultura peruana y sentó bases de transformaciones que trascendieron a Trujillo y al resto del país. Se extendió de modos diversos y caprichosos por la región y el mundo. Se trató de un movimiento renovador, con inquietudes sociales y estéticas, asociadas en principio con el modernismo, pero que fue más allá para proponer nuevos modos de expresión artísticas que perduraron durante décadas en el Perú. En su nervio común había una búsqueda por soltar el pensamiento y escuchar el manante sentimiento para crear otro modo de hacer poesía y hacer política. Antenor Orrego, mentor y guía de esa generación, dice que el propósito del Grupo Norte, como lo explica en el prólogo de Trilce, Poemas de Vallejo, era realzar la cultura y la elevación mental de la ciudad de Trujillo. ¿Dónde se reunía el Grupo Norte? Se sabe que las primeras veladas o reuniones que tenían los integrantes se daban en la casa de José Eulogio, después en la casa de Antenor Orrego y en la casa de Macedonio de la Torre. Asimismo, también podemos confirmar que se daban algunas reuniones en la Universidad General, en el centro universitario que también lideraba Orrego, y en la librería Cultura Popular de la Plazuela Iquitos. Las veladas transcurrían entre lecturas, comentarios de sus nuevos libros, conferencias improvisadas, recitaciones poéticas. Para eso servían las reuniones. Ya en altas horas de la noche, ellos como jóvenes, en esos tiempos, salían a las calles trujillanas de noche y salían con una enorme alegría. Y aparte de eso se iban a lugares hermosos como playas que podemos ver, observar la playa de Buenos Aires, la de Huanchaco y las Delicias, así como también se iban a las ruinas de Chanchán y a la Campi. Conclusiones del video. Hablaremos de las facetas de César Vallejo. Una de ellas fue su crianza en su ciudad natal, que fue Santiago de Chuco, lo cual lo vio crecer y vivir. Y para su crecimiento y maduración tuvo que pasar por dos partes fundamentales, o dos personas fundamentalmente en su vida, que marcaron un presente y un futuro en él, que son sus padres. Después de ser un hombre maduro y con experiencia, tuvo que salir a buscar su yo profesional. Obviamente no fue fácil, tuvo que pasar a ser profesor para poder pagar sus estudios, etc. Y después de eso, fue reconocido en la universidad, porque en la universidad fue una etapa muy clave para él, porque fue reconocido como un gran exponente de la poesía peruana. Y si hablamos de poesía y hablamos de su madre, podemos encontrar obras o poesías espectaculares que nos da sentir un tema que casi siempre recalcaba, que era la observación si de verdad estamos viviendo lo que queremos vivir o no, éramos felices o éramos tristes. Y gracias a eso pudo pertenecer a un grupo muy pesado, se podría decir, un peso muy fuerte en el Perú, que es el Grupo Norte. Como lo dije, era un grupo de gente erudita que reclutó a este joven César Vallejo, gran exponente de la poesía, como dije anteriormente. Este grupo pudo demostrar al Perú sus pensamientos revolucionarios y pudo dejarle una gran impresión al pueblo peruano. Este grupo fue encabezado por el famoso Antenor Orrego y por el famoso político Víctor Raúl Haya de la Torre. Muchas gracias.